¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Bron, un soldado de Papa Dios. Esta es la clase número 48. Con respecto al socialismo biológico, la fisiología social y el cuerpo social. Hoy vamos a terminar el libro número 3 del cuerpo social. Vamos a tratar de ir un poquito rápido para salir entonces de ese tema del diencéfalo. Vamos entonces a la computadora. Está hablando del artículo 647 con respecto a algunos conceptos y definiciones referentes a candidaturas del poder público nacional. La edad ya sabemos que es para 16 años. Todo el mundo tiene derecho a postularse y deberían de hacerse unas elecciones primarias en cada sitio, ¿verdad? Pueden ser preelectorales o antes de las primarias, pues. Una primaria de las primarias. Todo el mundo se puede retirar de la candidatura hasta una hora antes de comenzar las elecciones, ¿verdad? La lista electoral debería estar lista por lo menos 30 días antes de empezar las elecciones. Se pueden hacer propagandas electorales y preelectorales, pero con las limitaciones de que las cuales se encuentran no colocar o tirar propaganda que afecte, dañe o ensucie la ciudad en paredes, estructuras o edificaciones. En este sentido, se preferiría la propaganda acústica a la visual, a menos que ésta sea utilizada de manera moderada o electrónicamente. O sea, que no deje basura, pues, para decirlo de otra manera más fácil. Se puede usar la prensa, la radio, la televisión, las computadoras o en este caso los celulares también para hacer propaganda en todos los estados. Los órganos del Estado, las empresas, entidades, organizaciones sociales y funcionarios deben responder y resolver en un plazo máximo de 7 días continuos las cuestiones que les plantean las comisiones del Poder Electoral y las decisiones que tomen son obligatorias para ellos, con las excepciones de la ley. Las elecciones serán de sufragio universal, igualitario, directo y secreto, sin restricción alguna, pues la ley prohíbe, en este sentido, la ley las prohíbe, pues. Todos los usuarios y todas las usuarias que hayan alcanzado la edad de 16 años tienen derecho a votar con las excepciones de ley. Se entrega que cada elector tiene derecho a un voto y todo el aparataje del Estado deberá proporcionar la posibilidad de participar en las votaciones en este sentido. Todos los gastos ocasionados por las elecciones las sufragará el Estado. Se procurará que todas las votaciones se efectúen en un solo día y que sea día de descanso, como por ejemplo un día domingo o un día feriado, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche del mismo día. En los cuartos de votación se deberán garantizar el secreto de votación aún en los lugares de difícil acceso. El recuento de votos lo podrán realizar los miembros de la Comisión Electoral Nacional con amplia publicidad y aún en presencia de representantes de la prensa, la radio y la televisión. El recuento de votos lo empezará no antes de las 10 de la noche del día de votación, incluso si ya hayan votado todas las personas que consten en la lista electoral. Las elecciones se considerarán nulas si han participado en ellas menos del 20% de los electores y de las electoras que debieron participar. Incluso las circunscripciones electorales pueden considerar las elecciones nulas en caso de haberse cometido cualquier infracción grave de la ley electoral. El resultado de las elecciones deberá publicarse a más tardar una semana después del día de la votación. Y este resultado solamente podrá ser publicado y reproducido de manera oficial por el Consejo Nacional Electoral, y aquel o aquella que emita resultados falsos
supuestos o adelantados, incurrirá en delitos electorales que acarrearán fuertes sanciones penales, civiles, pecuniarias y administrativas, al igual que aquellos o aquellas que no reconozcan los resultados electorales o emitan acusaciones temerarias en lo referente a un supuesto fraude electoral sin pasar previamente por los trámites legales pertinentes para este tipo de quejas o señalamientos. O sea, esto es lo que ha sucedido en Venezuela, ¿eh? Pero no se le han hecho sanciones, fuertes sanciones penales, civiles, pecuniarias y administrativas. O sea, que te tiene que doler en el bolsillo cada vez que emites una gracia esa. En el caso en que las elecciones hayan sido declaradas nulas o que ningún candidato o candidata haya recibido mayoría absoluta o que sean suspendidas en un plazo no mayor a 30 días continuos, deberá llevarse a cabo nuevas elecciones para los mismos cargos, pero con diferentes candidatos y candidatas. Para ser candidato o candidata a cualquier tipo de cargo de elección popular, se requerirá principalmente lo siguiente: ser venezolano o venezolana, ser mayor de 16 años de edad, saber leer y escribir, estar preparado para el cargo al cual se postula y no estar inhabilitado jurídicamente. Se entenderá que las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, no podrá colocar más trámites burocráticos que los necesarios para la presentación de las candidaturas. En este sentido, cada persona podrá presentar su candidatura con respaldo y postulación de alguna organización popular o por iniciativa propia, sin necesidad de ningún respaldo de partido político alguno y sin ninguna cantidad determinada o específica de firmas o fotocopias de documentos de ningún tipo, lo cual constituiría una injusticia burocrática y un retroceso a la utilización de los antiguos filtros colocados por la oligarquía parasitaria y asesina para evitar la participación masiva del pueblo y para evitar que este mismo pueblo tome la mayoría de los cargos públicos. El Consejo Nacional Electoral no podrá emitir boletines falsos, en especial si se refieren a falsas candidaturas, falsas cantidades de electores o electoras o falsos resultados electorales e incluso falsas encuestas para favorecer alguna candidatura sobre otras. El Consejo Nacional Electoral no podrá permitir la comisión de delitos electorales, incluyendo cualquier tipo de ataques cibernéticos, ataques electrónicos, ataques eléctricos, ataques comunicacionales, ataques terroristas, saboteos radioeléctricos, saboteos mediáticos o de otro tipo. En este sentido, deberán de prevenir cualquier tipo de situaciones y contingencias. Estimados usuarios y estimadas usuarias, ya les recuerdo que este libro lo escribí hace tiempo. Hace más de 30 años comencé a escribir ese libro. O sea que estas ideas no son nuevas, no son coyunturales, no fue que se me ocurrieron ayer y lo escribí y lo acabo de poner, nada de eso. Ya ustedes saben. Vamos a seguir. El artículo 650 del poder electoral y la transición al socialismo biológico. Se entenderá que eventualmente el poder electoral emigrará paulatinamente a las elecciones automatizadas y aleatorias, teniendo como base de datos las personas postuladas y los cargos vacantes. Las identidades de las personas postuladas serán codificadas y encriptadas principalmente por su número de cédula y de la data GSH, y eventualmente se eliminará completamente el sistema de votación como se conoce en la actualidad. El esquema de este procedimiento moderno es el siguiente. Tiene 4 pasos principalmente. Está el paso 0. El paso 0 sería
por parte del Consejo Nacional Electoral saber cuáles son los puestos vacantes. O sea, si tuviéramos aquí una lista, ¿verdad? Puestos vacantes, tantos. Puestos ocupados, tantos. Entonces, el paso 0 es porque hay una cantidad de puestos vacantes. En el paso 1, aquí debería estar una lista de los candidatos o de las personas postuladas. En el paso 2, se codifica la identidad de estas personas por medio de una codificadora que encripta los datos. Y en el paso 3, la máquina selecciona, una máquina selectora y conmutadora, selecciona por el método de enlazada a las personas. Entonces aquí en la tercera opción sería candidatos elegidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Consejo Nacional de Registro Civil Electoral? Acuérdense que son dos cerebros, ¿verdad?, del sistema electoral. Un cerebro que es para, ¿cómo se puede explicar? Para elegir a las personas, y un cerebro que es como de registro de las personas. O sea, registro civil y electoral. ¿Qué hace este Consejo Nacional de Registro Civil y Electoral, el CONARECI? Registra a las personas en los nacimientos y fallecimientos, registra matrimonio, concubinatos, viudez y divorcios, registra los puestos laborales vacantes y quienes están postulados como candidatos y candidatas a los puestos laborales vacantes, registra la data GCH del genoma celular humano y otras datas. O sea, desde que usted nace hasta que se muere. Y le da su cédula, correcto. El nombre y cédula de los candidatos y candidatas podrá ser codificados en lista alfanumérica. Vamos a hacer un ejemplo. Hay candidaturas para el comando de electricidad, por decir algo. Aquí los candidatos tienen que estar aptos para ejercer las labores de electricidad. O sea, tienen que saber algo de electrónica, por lo menos. Supónganse ustedes que sea candidatura para ocupar puestos en el comando de mecánica. Entonces los candidatos deben saber un poquito de mecánica, ¿verdad? Por ejemplo, son ejemplos para que la gente entienda. El nombre y cédula de los candidatos y candidatas podrán ser codificados en listas alfanuméricas por número de cédula o por otras modalidades, y si resultan seleccionados o seleccionadas al azar, este resultado se les notificará inmediatamente en persona o por teléfono, mensajería de texto, por prensa, por radio o por televisión o por computadora, y en un plazo máximo de una semana después de la selección deberá tomar posesión del cargo. O sea, pero esta gente tiene que estar seguro de que usted vio el mensaje de que se le dijo, mira, sí, usted ganó tal puesto. Se entenderá que el poder electoral, en su evolución hacia el socialismo biológico, ayudará a la eliminación total de los partidos políticos y a la eliminación total de la parafernalia electoral, y utilizará continuamente las listas y datas de candidatura y las máquinas selectoras. Así es, mi estimado usuario y mi estimada usuaria. Yo propongo que se eliminen los partidos políticos. Eso mismo lo que hizo el libertador Simón Bolívar. Si se consolida la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo Simón Bolívar una vez. ¿Por qué hay que eliminar los partidos políticos? Porque prácticamente debería existir una sola tendencia social, que es la de la construcción del socialismo biológico. ¿Que no se puede pensar de otra manera? Sí se puede pensar de otra manera, pero no puedes aplicar un pensamiento diferente a ese, porque sería una contradicción. Porque si todos estamos remando hacia un solo sitio, alguien que está remando hacia otra parte nos está atrasando, ¿verdad? Por lo mínimo. Ahorita vamos allá
a la pizarra para hablarles algunas cosas. Vamos a terminar aquí. Para los puestos de directivos del poder público se tomará por medio de las elecciones al azar de la data encriptada 3 listas diferentes para cada instancia directiva que conforman el poder público. Estas opciones las presentará el Consejo Nacional Electoral, CNE. Las presentará a la Asamblea Nacional Legislativa, ANL, quien en la oportunidad que ella determine, elegirá una sola de cada opción para cada una de las instancias directivas que conforman el poder público nacional, o se elegirán de tal cual se hacen con el resto de los niveles del gobierno. Esto lo decidirá en su momento la Asamblea Deliberativa Nacional. Bueno, aquí se termina este libro. Y ya vamos entonces al libro número 4, ¿verdad? Aquí terminamos este libro. Ahora vamos a ir al número 4. Vamos a ponerlo aquí de una vez en la computadora. Este es el libro tomo número 4 de Gran Manual de Anatomía del Cuerpo Social. Es un tratado sobre socialismo biológico con su sistema operativo y su sistema administrativo, escrito por Papa Dios y por mi persona, José Martín Bron. Esto está escrito en Caracas, bueno, registrado, mejor dicho, en la ciudad de Caracas, en el mes de marzo del año 2021. Esto tomé de un dibujo de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y lo modifiqué un poco. Aquí están los créditos. El cuerpo social. Título original. El título es de El cuerpo social. El título original se llama Gran Manual de Anatomía del Cuerpo Social. Es el tomo número 4. La primera edición es el 2021. Escrito por Papa Dios y José Martín Bron. Pertenece a la colección del mismo autor llamada Escritos Inútiles, constitutiva de poesía, prosa, cuentos y ensayos. Ilustración, edición, Papa Dios y José Martín Bron. Diagramación, Papa Dios y José Martín Bron. Corrección, Papa Dios y José Martín Bron. Diseño de portada, Papa Dios y José Martín Bron. Ilustración, Papa Dios y José Martín Bron. Revisión, Papa Dios y José Martín Bron, etcétera. Ahora vamos a ir para la unidad 4 de las células humanas del cuerpo social. Pero antes de continuar, entonces vamos a la cartelera. Mejor dicho, al pizarrón. Vamos a ver cómo hacemos aquí, porque voy a escribir con la mano derecha. Estábamos hablando con respecto a los saboteos, ¿verdad? Que se están haciendo para lo que, o sea, usted dirá, bueno, pero ¿por qué me vas a eliminar la postulación de la derecha, o de centro derecha, o de centro izquierda, o de otros partidos políticos? No lo estoy eliminando, sino que mi propuesta es la suspensión por 10 años como mínimo de ese tipo de candidatura. ¿Por qué? Véalo de esta manera. Imagínese usted que está este barquito aquí. Vamos a hacerlo como si fuera un cuento para que la gente pueda entenderlo. Este barco, vamos a poner un barco aquí con una vela, que se está hundiendo. Este es el barco del capitalismo.
Ya le dije que tiene unas taras internas, ¿verdad? Una tara es una enfermedad genética. Tiene unas taras que lo hacen zozobrar y se hunde. Y resulta que las personas, imagínense que es el Titanic, pues. Las personas, mientras se hunde, hay personas que se salvan. Voy a poner aquí 3 personas. Hay personas que se salvan, 3 o 4 personas aquí, montándose en una lancha salvavidas. Chácata. Una lancha esa que se inflan. Y van a ir a esta isla. Está un poquito retirado del barco, tiene una palmera. La única isla donde se pueden salvar. Que sería el socialismo. Tienen que remar todos hacia allá, ¿verdad? Supuestamente, si te quieres salvar. Pero resulta que hay personas dentro de la balsa que están remando al revés, para allá, que quieren volver al capitalismo. Quieren volver a los salones del Titanic, donde habían fiestas, comían bien, se podían vestir bonito, había todas las comodidades, pero era un barco condenado al naufragio. Pues. Bueno, los que están en esa balsa, que se quieren salvar, que son los que están remando hacia la isla del socialismo, en este caso sería el socialismo biológico, están remando duro, ¿verdad? Están llevando todo el peso del barco. ¿Por qué? O sea, de la balsa. ¿Por qué? Porque los que están allí, vamos a suponer que estén en la parte de atrás de la balsa, están haciendo saboteo, remando al contrario, abriéndole hueco al barco, tirando la comida por la borda, tratando de quemar la balsa plástica. ¿Qué haría usted en ese caso si estuviera en esa balsa? Póngase a analizarlo. Si usted fuera uno de los que estuviera remando hacia la isla para salvarse, junto con todos los demás. Y en esa balsa donde está usted, hay personas mirando hacia atrás, hacia el Titanic que se está hundiendo, queriendo volver al Titanic, haciendo saboteos a la balsa, haciéndole saboteo a la remada, tratando de romper la balsa de plástico, tratando de hundirlo junto con usted, hundirse a sí mismo junto con usted. ¿Qué haría usted en ese caso? Vamos a dejarlo eso como si fuera un cuento literario para su reflexión. Ahora vamos a ir al otro tema que quería darle a entender aquí en esta cartelera, ¿verdad? Hoy es 18 de septiembre. De 2024. Resulta, estimado usuario y estimada usuaria, esta es una teoría, vamos a llamarle una teoría conspiranoide, de esas que yo le dije las últimas veces, ¿verdad? Hace unos cuantos videos atrás. Es una teoría conspiranoide para eliminar de su mente la ingenuidad. Acuérdense que siempre he dicho que la ingenuidad debería ser un delito condenable. Bueno, resulta que ayer o antier, en un país llamado el Líbano, hicieron explosión unos aparatos eléctricos llamados beeper. Las nuevas generaciones no saben lo que es un beeper. Un beeper es como un celular, es un cuadrito más o menos de este tamaño. Tiene una pequeña pantallita aquí. Y aquí en la pantalla le aparece el nombre de la persona que lo está solicitando.
o que lo está llamando, o que le dice, mira, devuélveme la llamada, o búscame en tal sitio. Es prácticamente analógico. Aquí tiene unos botoncitos donde tú puedes borrar la llamada, volverla a rebobinar, etcétera. Bueno, estos aparaticos se usaban mucho en los años 80, no, en los años 95, etcétera. Eran pequeñitos. Se usaban en la cintura principalmente. Y sonaban, ¡pip! Por eso se llaman beeper. Algo así como beeper. Beepers. Algunos me ponen una S aquí. Bueno, esto era un precursor antes de los celulares. Estimado usuario y estimado usuario. Se usaba mucho para la comunicación entre las personas. No eran un celular directamente. Se podían ver mensajes de texto, etc. Pero esto se está usando en esos países porque son países atrasados. Pero ¿qué resulta? ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? Es a esto. Usted sabe que estos aparatos son hechos normalmente por países europeos o asiáticos. Por ejemplo, el país de Taiwán, Filipinas, esos países donde maquilan cosas electrónicas. Bueno, pero resulta que estamos en una especie de guerra electrónica ahorita. Usted sabe que yo fui uno de los comandos de un sitio que se llama Guerra Electrónica en el ejército. Ahí uno aprende mucho. En estos aparatos, incluso en estos celulares, estimado usuario y estimada usuaria, hay unas cosas que son como unos niveles que tienen una burbujita. Esta es una burbujita de aire que cuando el aparatico sube, el perolito sabe si está usted de una manera o de otra. Por eso que su pantalla, vamos a suponer que este sea su celular, su pantalla de celular, la imagen pues de su pantalla de celular puede variar así o ponerse así. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de mercurio. Vamos a ponerle aquí, se llama nivel. Un nivel hecho de mercurio que indica cuando usted ha movido el aparato. Eso se usa mucho en bombas de mercurio, estimado usuario y estimado usuario. El mercurio puede ser un elemento explosivo. O sea, puede explotar. Y entonces, estos aparatos eléctricos se pueden convertir fácilmente en una bomba si se le mete un sistema de mando que lo haga encender este mercurio. ¿Y qué quiero decir? Bueno, que estas compañías que han hecho estos celulares, estos por el cual usted me está viendo, estos beepers, que son compañías de los Países Bajos, compañías de los países de Taiwán, los que son aliados a Estados Unidos, lo que le llaman el imperialismo. ¿Quién dice que no están preparados para explotar en cualquier momento? Estamos en guerra. Cualquier cosa se vale. ¿Usted se acuerda cuando hubo un rumor de que los televisores vendían con un aparato de que podían ver a los usuarios? De que veían a los que veían el televisor. ¿Y quién dice que los celulares no están haciendo lo mismo? ¿Quién dice que el celular no lo está viendo a usted mientras usted vea el celular? Y lo está grabando. ¿Que no se puede? Sí se puede. Porque hay una cosa que se llama la Big Data. Big Data. Big es grande, Grand Data pues. ¿Qué significa eso? Que hay unos aparatos que se llaman granjas electrónicas, que son una buena cantidad de aparatos que se parecen a los CPU de las computadoras,
hay por miles, unas al lado de la otra, en una especie de búnker en Estados Unidos y en Alemania, en otros países donde está Siemens y otras empresas de comunicaciones, y allí va a tener todas las comunicaciones y de ahí se devuelve. Cuando usted envía un mensaje, estimado usuario y estimado usuario, cuando usted envía un mensaje por WhatsApp, por TikTok, por Instagram, eso primero va a Estados Unidos, a esas granjas electrónicas, donde está Google, Facebook, Instagram, y ahí se devuelve a su celular. Pero como va a una velocidad de la luz, 300.000 kilómetros en un segundo, usted piensa que eso está ahí al lado suyo. No, eso ha ido hacia esas granjas y se ha devuelto. Pero resulta que en esas granjas hay un sistema avanzado de comunicación donde las computadoras tienen varias palabras clave. Por decirle, tiene la palabra clave bomba, tiene la palabra clave atentado, tiene la palabra clave, por decir algo, matar presidente, o tiene la palabra clave drogas, o terrorismo, ese tipo de palabras así raras. Y entonces ella emite una especie de alerta, tácata. Y empiezan de una vez a hacerle seguimiento a sus comunicaciones directamente, a grabar sus conversaciones, a hacerle seguimiento a su Facebook, a sus redes sociales, pues. Y así es fácil. ¿Y quién dice que entonces a partir de allí no pueden hacer también ataques cibernéticos a su mente? O incluso ahora físico a través de la explosión de beepers. Y a partir de la explosión de beepers, ¿quién dice que no pueden comenzar a hacer las explosiones desde los mismos celulares? Yo hace años tuve discusiones incluso con algunos compañeros donde les hablaba de que hubo un atentado una vez contra un político, también por cierto que era como del Medio Oriente, donde le explotaron la cabeza. ¿Por qué? Porque esa persona mandó ese celular a un taller, le metieron en ese taller, claro, tendría que haberle hecho seguimiento continuo, a su celular, supóngase ustedes que este sea el celular, a su celular le pusieron un poquito de C4 y se lo devolvieron. Cuando la persona lo llamaron, él contestó, ajá, hola, ¿quién es? Fulanito de tal. Sí, soy yo. Plácata, le explotaron la cabeza directamente. Y muchas personas de las cuales yo estaba hablando hace años, les estoy explicando eso, de que eso sucedió, me negaban que eso había sido así. Otro cuento que también les estaba hablando a esos mismos compañeros era con respecto a que los transatlánticos de Estados Unidos, los portaaviones, tienen un equipo médico. Y esos equipos van de país en país supuestamente ofreciendo tratamientos médicos. Resulta que subrepticiamente, por debajo de la mesa, pues, les hacían esterilizaciones forzadas a las mujeres y esterilizaciones forzadas a los hombres, a cuenta de que estaban haciéndole exámenes ginecológicos. También decías eso y muchos me contradecían. Después aparecieron los casos verídicos en Perú, o sea, a voz pública, pues, en Perú, Ecuador y otros países, incluso en México. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, estos cuentos de conspiración o conspiranoide, como usted quiera llamarlo, tienen su base científica y su base en investigaciones. Tómelo en cuenta. O sea que cuando tenga su celular, téngalo lo más lejos que pueda de su cabeza, mientras pueda. Póngalo en un bolso, póngalo así, un poquito lejos de su alcance. Vamos a seguir con otro pequeño cuento. Ahorita se cree que a través de las ondas electromagnéticas se produce cáncer en el cerebro. Y hubo supuestos datos científicos de que esto no era así. Bueno, resulta que sí puede ser, sí se puede hacer, porque puede, ¿cómo se llama? Hacer coagulación en el cerebro, algunas partes de la sangre, y produce los ACV. O sea, que trate de no mantener tan cerca
de su cabeza el celular. Vamos entonces a continuar, pero con una pausa musical. Ok, ya regresamos. La unidad 4 de las células humanas del cuerpo social. De los derechos y deberes políticos. Sección 1. De los derechos y deberes políticos de las células humanas. Título 1. De los derechos políticos y los asuntos públicos. Capítulo 1. De algunos conceptos políticos fundamentales. El derecho y el deber de participación en asuntos públicos. Todos deberían de participar en asuntos públicos mientras puedan, ¿verdad? Para facilitar el protagonismo popular y se entenderá que el pueblo es el único ente social con derecho a decidir quiénes representarán sus intereses en los órganos del poder público elegido. De los conceptos políticos fundamentales. Se entenderá que está prohibido que se utilice el ejercicio de los derechos políticos y o concepciones políticas retrógradas para propiciar la involución o retroceso del cuerpo social de la República, así sea que existan situaciones muy difíciles para el país como resultado de la indebida claudicación económica del gobierno ante monopolios extranjeros, o por enfrentarse a acciones o amenazas de países imperialistas, o por reacciones internas de los contrarrevolucionarios y fascistas neoliberales. Se entenderá que está prohibido que se utilice el ejercicio de los derechos políticos y concepciones políticas retrógradas para exhortar a las personas con todo tipo de propaganda anticomunista y o antisocialista con la finalidad de conducir al pueblo, confundir al pueblo, argumentando que el comunismo y el socialismo desean destruir sus sacrosantas riquezas o quitarles sus derechos egoístas a sus sacrosantas propiedades privadas, o propaganda que intenten llevar a los jóvenes a la muerte en el enfrentamiento y en la guerra, aparte de intentar volver a los hombres en asustadizos o inconscientes, o propaganda exhortando a la población para que luchen entre sí y mueran por las oligarquías depredadoras. Se entenderá que todo el pueblo deberá estar en guardia contra todos los intentos y propósitos de división, así como debe estar dispuesto a luchar contra quienes pretenden sembrar la semilla de la discordia,
sea política, económica, social o de otra índole. Se entenderá que está prohibido permitir de ninguna manera que el germen de la división progrese entre los revolucionarios socialistas. Es innecesario estar unidos para emprender la gran obra revolucionaria que demanda la república y el socialismo biológico. Se entenderá que la soberanía política y la independencia económica van unidas, ya que si no hay economía propia, si se está dominado por un capital extranjero, no se puede estar libre de la tutela del país del cual se depende, ni mucho menos se puede hacer la voluntad del país dependiente. Si ésta choca con los grandes intereses de aquel otro país que lo domina económicamente, esta idea debe estar absolutamente clara en el pueblo, y en esto es necesario ser reiterativo. Los pilares de la soberanía política solamente estarán totalmente consolidados cuando se logre una absoluta independencia económica, por lo que cada día se deberán tomar medidas que aseguren nuestra independencia económica. Se entenderá que es necesario fortalecer verdaderamente la defensa y la unidad ante la posibilidad cierta e inminente de una agresión extranjera, sea o no imperialista, y eliminar a todo aquel que intente invadir o invada por cualquier excusa el sagrado suelo de la patria. Se entenderá que todo ciudadano y toda ciudadana está en el deber de tener una visión futurista, una visión socialista, biológica y futurista de todos los temas y aspectos del país, según lo que dictamina el socialismo biológico, y ver todo como quien mira con optimismo el futuro. Vernos como un país grande, industrializado, fuerte y potente. El pueblo deberá seguir trabajando y preocupándose por producir más, por autoabastecerse, por tecnificarse, por hacer cada vez más accesible para todos la cultura, la educación y el deporte, uniendo a nuestro pueblo en un solo cuerpo social que marche también unido hacia el futuro. Se entenderá que en el ejercicio de los derechos políticos y concepciones económicas, todo ciudadano y toda ciudadana deberá abandonar las posturas individualistas, ya que el individualismo, como acción de una persona que se cree sola o solitaria en un medio netamente social, debe desaparecer progresivamente del cuerpo social de la República. Se entenderá que se buscará por todos los medios posibles juntar el concepto del ejército con el concepto del pueblo y remarcar siempre los puntos de contacto, rechazando cualquier clase de intento de diferenciación que se pretenda hacer entre un cuerpo armado y el pueblo. Se entenderá que el ejército es el pueblo y el pueblo es el ejército, y este concepto y esta situación deberá mantenerse para siempre, y especialmente en la vida civil y en el anillo de seguridad según lo estipulado en la presente Constitución. Se entenderá que la victoria del pueblo será posible a través del desarrollo del socialismo biológico y en la unidad perfecta de un solo cuerpo social, el cual será la demostración palpable para toda la América Latina y para el mundo, el resto del mundo, de lo que pueden hacer los pueblos libres, unidos y con un alto ideal. Ok, vamos a pasar esto. Se entera que todo el pueblo deberá entender que solamente hasta el momento hay un solo enemigo común, que es el imperialismo gringo europeo, que significan asesinatos masivos o selectivos, guerras, desestabilización, regresión política, opresión económica, distorsión de nuestras economías, extraños accidentes, extrañas enfermedades, aislamiento mediático, ineficiencia gubernamental,
matazón continua de líderes sociales, miseria, pobreza e injusticia. Se entenderá que en el ejercicio de los derechos políticos, las concepciones económicas y la planificación se deberá dejar el menor lugar posible a la improvisación. Se entenderá que la improvisación debe solamente ejercitarse cuando haya intereses externos que disloquen nuestra vida económica o social o la vida del país en general, y aún muchos de estos factores externos deberán ser previstos dentro de lo posible para que sus efectos sean lo más mínimo dentro de la vida del país. Se entenderá que la clase obrera, en ejercicio de sus derechos políticos, que deben comprender que el país es un solo cuerpo social y que solamente marchando unidos como un solo puño es que pueden lograr todas las ventajas que nos hemos propuesto lograr, y que el camino que tenemos por delante no es solamente de conquistas fáciles y de felicidad creciente, sino que también será un camino en donde encontremos muchos obstáculos y espinas, y es allí cuando necesitaremos de toda nuestra fe revolucionaria y de nuestro entusiasmo socialista para salir airosos de cualquier prueba que nos presente el destino. Hay que tener unos excedentes patrimoniales. Se entenderá que el ejercicio de los derechos políticos y sus consecuentes derechos de participación protagónica en los asuntos públicos implica, por lo menos en el cuerpo social de la República, que será únicamente para ayudar a impulsar la construcción del socialismo biológico, por lo que está prohibido realizar o intentar ejercer los derechos políticos en función de restaurar el capitalismo salvaje y depredador en nuestra República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Estarán suspendidos por un lapso mínimo de 20 años los partidos políticos que con tendencias neoliberales o de derecha, a los cuales ya no se les pueden dar ningún tipo de oportunidades de tomar de nuevo el poder para destruir, robar y saquear de nuevo al país, ya que desde el punto de vista del socialismo biológico, la oligarquía asesina y parasitaria y sus agentes patógenos de derecha neoliberales son considerados como células cancerígenas de la sociedad. Por otra parte, siempre serán bienvenidos todos los posibles matices y todas las posibles expresiones de cualquier partido político de izquierda y revolucionarios. Se entenderá que la construcción del socialismo biológico requiere que el pueblo y el gobierno estén tan hermanados y fusionados que constituyan una sola entidad biológica y social, para lo cual se requiere que existan miles de escuelas administrativas para obreros, obreras, trabajadores y trabajadoras en toda la República, para que estudie de manera obligatoria toda clase de toda la clase obrera trabajadora, que es al mismo tiempo o debe ser pueblo, ejército y gobierno, todo en una sola entidad social. En cada escuela administrativa se le enseñará a la clase obrera trabajadora a conocer sobre asuntos de contabilidad, administración y gerencia, de manera que cualquier persona pueda tomar las riendas políticas y económicas de cualquier trabajo o organismo social. Se entenderá que, en virtud del libre ejercicio de sus derechos políticos, el pueblo debe demostrar su propia capacidad para construir su propia historia y hacer frente a todos los peligros, a todas las amenazas, a las agresiones, al bloqueo, a los sabotajes, a los poderes fácticos que tratan de frenarnos y a todo lo que trata de impedir la construcción del socialismo biológico. Entonces se entenderá que el hombre como ente biológico social
mediante la educación adecuada, se puede superar a sí mismo y puede afrontar sin miedo cualquier reto que se le presente, sin permitir que fracasos transitorios le puedan quitar el ánimo, sabiendo que siempre es necesario exigirse a sí mismo un poco más cada día y saber un poco más cada día, para ser celosos de la calidad de los productos, tomando la decisión de luchar incluso hasta el día final de nuestra vida, día tras día y año tras año, para defender la patria hasta terminar de construir el socialismo biológico, cualquiera que sea las circunstancias, aumentando así la gran red de conciencia de unidad que deberá prevalecer. Se entenderá que los países antiimperialistas y todos los revolucionarios deben formar un solo bloque y un solo frente de lucha contra todas las potencias imperialistas, principalmente las norteamericanas y europeas, que son las más peligrosas y agresivas, para lo cual es necesario crear un solo frente común de lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, por lo que en todos los países la clase trabajadora socialista es imperioso que puedan obtener el poder político y liquidar de una manera u otra a las clases explotadoras y oligárquicas. Se entenderá que no hay fronteras reales en esta lucha contra las clases oligárquicas y explotadoras, no pudiendo nadie permanecer indiferente frente a lo que ocurra en este sentido en cualquier parte del mundo. Se entenderá que una victoria, aunque sea mínima, de algún revolucionario o del socialismo liberador de cualquier pueblo o país sobre los poderes oligárquicos y explotadores debe asumirse como si fuera una victoria nuestra, así como una derrota, así sea mínima, de cualquier revolucionario o del mismo socialismo de cualquier pueblo frente a la oligarquía asesina y explotadora, es como si fuera una derrota de todos nosotros, entendiendo que el ejercicio del internacionalismo socialista y proletario no solo es un deber de todos los pueblos y revolucionarios que luchan por asegurarse un futuro mejor, sino que además es una necesidad insoslayable de toda la humanidad. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, prácticamente el mundo se está debatiendo en dos bandos. Yo no digo que sea el bando de los ricos contra los pobres, no. Es el bando de los morales contra los inmorales. Ya le expliqué que la mayoría de los pueblos donde se practica la inmoralidad es porque está funcionando con el cerebro reptiliano a nivel social. O sea, su sistema de gobierno es punitivo porque es un sistema de gobierno primitivo también. No tiene la capacidad para pensamientos morales. Imagínense que usted está frente a un dinosaurio de tipo tiranosaurio. No hay forma de razonar con él. No hay forma de apaciguarlo. No hay forma de que se detenga por sí solo. Va según sus propios ímpetus de agresividad, de hambre, etc. Es un impulso irracional. No existe cabida para la moral. No existe cabida para el raciocinio. No sé si me comprende. Imagínense que usted trata de hacer un razonamiento con una serpiente. Es parecido. No tiene la capacidad para entender lo que usted le esté diciendo. Y de ahí es cuando comienzan esos eslogans que usted ve. No es no. Es un eslogan que se usa mucho aquí en Venezuela. No es no. Ajá, pero ¿por qué? Bueno, no es no.
sea, no hay capacidad de ningún tipo de razonamiento. Y de ahí también parten los fanatismos. El fanatismo, aunque sea supuestamente para lo mejor, también evita el razonamiento. Y muchos de los pueblos más fanáticos son los más atrasados. Y muchas de las personas más fanáticas son las más imbéciles, prácticamente. Aunque suene feo decirlo. Vamos a seguir. Debe entenderse que el ejercicio de los derechos políticos en el cuerpo social de la República debe ser un proceso revolucionario continuo que puede consumir toda la vida de una sola actividad ininterrumpida, que no se detiene a menos que logremos la construcción total del socialismo biológico en escala mundial. Se entenderá entonces que cuando el entusiasmo y el afán revolucionario se embota, cuando las tareas más apremiantes se ven realizadas a escala local o pequeña y se olvida el pueblo o los mismos revolucionarios del internacionalismo que debe tener la clase trabajadora, la revolución socialista puede dejar de ser entonces una fuerza impulsora y directriz y las personas se sumen y consumen en una cómoda y peligrosa flojera que es aprovechada inmediatamente por los enemigos irreconciliables del pueblo, los burócratas, los oligarcas y los países imperialistas y todo agente patógeno que tratarán de ganar rápidamente el terreno perdido. El internacionalismo revolucionario entonces del socialismo biológico es un deber vital, pero también es una necesidad revolucionaria de supervivencia humana, ya que está en juego no solamente la vida misma de la humanidad, sino del planeta entero, y es por tanto un deber vital luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, sin importar los peligros o sacrificios que se tengan que realizar, porque lo que está en juego es el destino mismo del hombre frente al gran enemigo común de la especie humana, el imperialismo asesino de la mayoría de los gobiernos de Europa, Japón, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica y sus países satélites. Aquí hablo de la apatía y la indiferencia y la falta de compromiso. Vamos a pasar por encima de esto. Ya sabemos lo que es. Vamos a ver este pedacito. Aunque en realidad es entendible que el hombre o la mujer productos del capitalismo salvaje sean un ser de fuertes tendencias pasivas, o sea, a asumir la apatía, la indiferencia, el miedo y la falta de compromiso como algo natural, por lo que las responsabilidades le dan fastidio, las exigencias de las iniciativas le aburren, cualquiera de las innovaciones naturales o artificiales le asustan, así como lo desconocido. Igual podrá decirse las ideas nuevas, aunque sean buenas. De tal manera que abandonando sus gustos personales y a sus propias inclinaciones, se puede asegurar que 9 de cada 10 veces preferirá tomar el camino corto de la costumbre y la vía que le parece más fácil. Su filosofía, en este resumen, es la de no tomar riesgo, la imitación y la resignación, así como la de hacer instintivamente lo que se ha hecho antes de él, por lo que acepta y sufre casi de una manera masoquista y estoicamente todo lo que se le presenta con la autoridad del tiempo y con la fuerza de la tradición. Se entenderá que entonces que todos los actores involucrados y todas las actrices involucradas en la evolución y preservación del cuerpo social de la República prácticamente deberán luchar con todas sus fuerzas, con todos los días de su vida, para la construcción real del socialismo biológico como política universal y justa de la nación, entendiendo y haciéndose entender que el hombre o la mujer que desea lograr el éxito no puede esperarlo inmóvil e inactivo, sufriendo de apatía, indiferencia, falta de compromiso, imitación y resignación. Ok, vamos a darle entonces hasta ahí para en las siguientes clases pasar a una etapa superior
que es el de los derechos individuales, ¿verdad? Después que saltemos esta parte, vamos a llegar entonces a lo que son los derechos individuales. Un poquito largo esto, ¿no? Todo esto es lo que falta para llegar a los derechos individuales de las células humanas. Nos vemos entonces en la siguiente clase.